Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En el Perú, el expresidente Ollanta Humala fue condenado ayer a 15 años de prisión por haber recibido dineros de Chávez y Odebrecht. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos, Trump arreció ayer sus ataques contra la Universidad de Harvard, que según él debería pagar impuestos. ¿Cómo es esta guerra? En el Ecuador, Daniel Noboa tiene varios retos, uno de los cuales es sacar a flote la economía. ¿Cómo podría lograrlo? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 16 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Perú vivió ayer un episodio judicial notable relacionado con Ollanta Humala, que ocupó la presidencia de la República entre 2011 y 2016, y con Nadine Heredia, su esposa. Todo ocurrió en Lima, en el edificio Carlos Zavala Loaiza. En esa sede del Poder Judicial, la jueza Naiko Coronado leyó una sentencia en el proceso abierto contra Humala y Heredia por lavado de activos. El fallo se refiere a dineros procedentes del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht. Por mayoría de las señoras jueces Caballero García y Coronado Salazar, imponer las siguientes penas. Al señor Ollanta Moisés Humala Tasso, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. La pena que debe cumplir el expresidente es igual a la de su esposa. Él, de 62 años, fue detenido ayer al término de la audiencia. Quedará libre en 2039. Nadine Heredia, que no compareció a la sede judicial, pidió asilo horas después en la Embajada del Brasil. Según la justicia, los dineros entregados por Chávez y Odebrecht fueron utilizados en las campañas presidenciales de Humala en los años 2006 y 2011. Para ello, se inventaron aportantes falsos y se celebraron contratos ficticios. La sentencia conocida ayer es apelable. Humala purgará su condena en el penal de Barbadillo, donde están recluidos otros expresidentes como Alejandro Toledo. Así las cosas, ¿qué significa para el Perú su condena? Llamamos ayer a Lima al exministro del Interior y analista político Carlos Basombrío. A los hechos que usted refiere le doy una doble lectura. Por un lado, es dramático para la política nacional que todos los expresidentes elegidos en las últimas décadas hayan terminado en la cárcel o, como en el caso de Alan García, se ha suicidado cuando ya las investigaciones avanzaban para no tener que enfrentarlo. En la cárcel se va a encontrar con el presidente Castillo, que está siendo procesado por el golpe de Estado, y así la lista es muy larga y hay juicios que se inician y que van a apuntar a lo mismo. Terrible realidad que se repite a niveles regionales, se repite, en fin, a diferentes instancias. Hay una propensión a la corrupción desde el poder que no logramos controlar. Por otro lado, sin embargo, quisiera llamar la atención que somos uno de los pocos países, quizás el único, de América Latina que ha hecho lo que había que hacerse con presidentes que se habían corrompido, que es investigarlos, juzgarlos y condenarlos. Y creo que ese es un aspecto que compensa parcialmente el desastre que significa tener esa propensión desde el poder a la corrupción. Esperemos que esta dicotomía
acabe para que ya no tengamos que enorgullecernos de que la justicia condena y más bien de lo contrario, de que por fin tenemos presidentes elegidos, e insisto en lo de elegidos, porque los dos únicos presidentes provisionales que hemos tenido, ninguno de los dos se corrompió y ninguno de los dos está procesado judicialmente. En Estados Unidos se libra ya una guerra abierta entre el gobierno de Donald Trump y la Universidad de Harvard, la más antigua y la más poderosa del país. En Harvard, el endowment o fondo patrimonial, producto de donaciones, se acerca a los $53.000 millones. Harvard, situada en Cambridge, junto a Boston, en Massachusetts, fue fundada en 1636. En esa época, Estados Unidos ni siquiera existía. Faltaban 140 años para que Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y otros 52 hombres firmaran en 1776 la Declaración de Independencia. La guerra entre Trump y Harvard se recrudeció ayer, cuando la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el presidente cree que no tiene por qué subsidiar con $2.000 millones de fondos federales a una universidad rica que no cumple la ley ni las exigencias del gobierno. Harvard has not taken the president or the administration's demands seriously. All the president is asking, don't break federal law, and then you can have your federal funding. I think the president is also begging a good question. More than $2 billion out the door to Harvard when they have a more than $50 billion endowment. Why are the American taxpayers subsidizing a university that has billions of dollars in the bank already? Toda esta disputa se inició el viernes con una carta que el gobierno le dirigió a Harvard y prosiguió el lunes con la enérgica respuesta de la universidad. Trump volvió a reaccionar ayer cuando planteó la posibilidad de que el famoso centro docente pague impuestos. Además de los avances científicos logrados en Harvard, por las aulas de la universidad han pasado 8 presidentes de Estados Unidos: John Adams y su hijo John Quincy Adams, Rutherford Hayes, Teodoro y Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush y Barack Obama. Harvard pertenece además a la exclusiva Ivy League, junto a las universidades de Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Pensilvania, Princeton y Yale. Pero, ¿en qué consiste su choque con Donald Trump? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, la Casa Blanca dice que va a congelar más de $2.000 millones de fondos federales para la Universidad de Harvard, lo que afectará a becas, contrataciones, programas educativos y además el presidente Donald Trump ha amenazado con retirar las exenciones fiscales para Harvard, para que empiece a pagar impuestos como una entidad política, dijo Trump. Esto tendría enormes consecuencias financieras y educativas para esta universidad de gran excelencia y prestigio y donde acuden estudiantes de muchos países del mundo. Y llega después de que la semana pasada el gobierno de Estados Unidos enviara una lista de exigencias a Harvard, lista que hace solo unas horas esta universidad de élite rechazó, asegurando que la Casa Blanca está tratando de controlar el espacio educativo. La petición del gobierno incluía, por ejemplo, cambios en el proceso de contratación de profesores, qué estudiantes pueden ser admitidos o no, o incluso entraban en el contenido académico de los departamentos. Un total de 10 categorías recogidas en una carta publicada por el diario The New York Times, en la que la Casa Blanca también pedía la eliminación de los programas de diversidad e inclusión y sugería que la universidad debía informar a Washington sobre aquellos estudiantes que fueran hostiles a los valores estadounidenses. Todo para luchar contra el antisemitismo en el campus y cumplir con las condiciones intelectuales que justifiquen la inversión federal, dice el gobierno de Estados Unidos. Y Harvard respondió hace unas horas que no se rinde, siendo la primera gran universidad del país en negarse a cumplir con las demandas de la Casa Blanca. El presidente de Harvard, Alan Garber, dijo que la universidad no abandonará su independencia ni dejará de defender el derecho a la libre expresión recogido en la Constitución, algo que han aplaudido muchas figuras aquí, como el expresidente Barack Obama, porque la decisión de Harvard tiene una importancia inmensa en un momento como este. Hay otros centros que han cedido ante la presión,
como la Universidad de Columbia de Nueva York, que aceptó muchas de las exigencias de la Casa Blanca hace unas semanas, bajo amenaza de retirar $400 millones de fondos. El presidente Trump ha acusado a muchas universidades de no proteger a los estudiantes judíos y acoger protestas contra Israel y la guerra en Gaza. Esas protestas que tuvieron lugar por todo el país hace algunos meses, en algunos puntos con momentos de violencia. Una batalla que emprende Trump junto al poderoso subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. El Departamento de Estado ha revocado ya cientos de visas de estudiantes, cuando además se están produciendo detenciones en diferentes universidades de alumnos que organizaron o participaron en manifestaciones pro-palestinas. La Casa Blanca asegura que esta batalla acaba de empezar y que el presidente Trump trabaja para hacer que la educación sea grande otra vez. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. No están fáciles las cosas para el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, que el domingo, según los datos oficiales, derrotó ampliamente en las elecciones a Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa. Noboa logró el 55% de los votos y González el 44%. En la primera vuelta, él le había ganado solo el 0,17%. Quizá por eso, Luisa González ha dicho que el domingo pasado hubo fraude, pero tanto la Organización de Estados Americanos, la OEA, como la Unión Europea validan el resultado. El lío es que algunos gobiernos de la región no reconocen a Noboa como presidente legítimo. Es el caso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, país vecino del Ecuador, que ayer pidió ver las actas. Y es el caso de los presidentes de México y Venezuela, Claudia Sheinbaum y Nicolás Maduro. Pues vamos a esperar. Luisa, la candidata, ya no reconoce el triunfo de Noboa. Entonces vamos a esperar. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en el Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuela Sáenz, nuestra hermana Ecuador. A Maduro, que está en el poder tras las muy dudosas elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado en Venezuela, le respondió ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, Diana Atamain. Si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en el Ecuador estamos haciendo bien las cosas. Lo grave hubiese sido que nos felicitara. Daniel Noboa tiene otros desafíos. Uno es recuperar la seguridad en un país cuya tasa de homicidios es de 38 por cada 100.000 habitantes y donde el mes de enero, con más de 800 muertes violentas, ha sido uno de los más violentos de los últimos tiempos. Otro desafío para el mandatario es mejorar la situación económica. Aunque el desempleo terminó en 2024 en el 2,7%, la informalidad se acercó al 60%. La pobreza se situó muy cerca del 32% y el Producto Interno Bruto, el PIB, cayó un 2%. La pregunta, entonces, es cómo conseguir buenos resultados económicos. Para saberlo, llamamos ayer a Quito a Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal. Para poder lograr resultados, sobre todo en materia económica, se requieren de cambios de fondo, cambios estructurales. Es fundamental liberar las barreras a la inversión. Existen amplios sectores de la economía que están restringidos bajo monopolios estatales, en donde la inversión privada no es permitida o es permitida solo como una excepción. Un segundo desafío es seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos y lograr solucionar las restricciones comerciales norteamericanas de la mejor manera. Un tercer desafío viene por el lado financiero. En el Ecuador existe una limitación al flujo de capitales. El impuesto a la salida de divisas bloquea el ingreso de capitales y eso limita la capacidad de financiamiento para proyectos de desarrollo o de inversión. Este impuesto tiene que ser reducido gradualmente, pero para eso se requiere que haya espacio fiscal. Cuarto, es una modernización de la legislación laboral.
algo que no existe consenso entre los ciudadanos ecuatorianos, pero la ley vigente tiene más de 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. Y quinto está la sostenibilidad fiscal, algo en lo que el gobierno sí ha avanzado significativamente, pero que todavía tiene un camino por recorrer, y sobre todo que exige que las nuevas medidas que se adopten siempre sean competitivas en materia tributaria para el sector productivo. Estos son algunos de los desafíos de fondo estructurales para hacer crecer a la economía. Lamentablemente, la receta sencilla que siempre se plantea es la de elevar el gasto, algo que permite dinamizar la economía en el corto plazo, pero que dura muy poco tiempo y que la economía vuelve a detenerse con una situación de mayor debilidad por el lado fiscal. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Alrededor de la muerte del Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, que tuvo lugar el domingo en Lima, se conocieron ayer algunas informaciones. Una la dio Enrique Gersi, exgerente de la campaña presidencial del escritor en 1990, según la cual Vargas Llosa, que tenía 89 años, falleció por una neumonía y otras complicaciones. Y otra la dio en España JJ Armas Marcelo, que fue director de la cátedra Vargas Llosa de 2011 a 2020, según la cual al autor de Conversación en la Catedral lo minó una leucemia que le diagnosticaron hace 5 años. Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata, encabezados por el senador Chris Van Hollen del estado de Maryland, planean viajar a El Salvador para pedir la puesta en libertad de Kilmar Ábrego, un salvadoreño de 29 años deportado equivocadamente desde Estados Unidos el 15 de marzo. Ábrego fue enviado sin orden judicial, junto a una veintena de salvadoreños y más de 238 supuestos miembros del Tren de Aragua. Ayer, una jueza de Maryland, donde vivía Ábrego con su esposa y sus 3 hijos, dijo que el gobierno de Donald Trump no ha hecho nada por devolverlo. El consumo de vino tinto en el mundo cayó en 2024 a su nivel más bajo en más de 60 años, según informó ayer la Organización Mundial del Vino. De acuerdo con los estudios divulgados, las ventas se redujeron 214,2 millones de hectolitros, un 3,3% con respecto a 2023. En los últimos tiempos, solo en 1961 se registró una cantidad más baja. La realidad se resume en este dato. Atención, hoy se paga un 30% más por una botella que en 2020 y la demanda ha disminuido un 12%. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.